os voy a presentar una primera presentación sobre aspectos muy generales del lobo ibérico. Seguro que aquí hay gente que sabe muchísimo sobre el lobo ibérico, pero otros a lo mejor es la primera vez que os acercáis a esta especie. Entonces vamos a hablar de unos aspectos muy generales sobre biología, ecología y también de la gestión del lobo. No. Y bueno, empezamos ya. Bueno, cuando nos ponemos a hablar de lobos, seguro que muchos de vosotros tenéis en mente que los lobos viven en sitios así como estos, prístinos, espectaculares y especiales. Y a veces se nos olvida que los lobos también viven en zonas como esta. No sé si veis ahí detrás de uno de los eucaliptos unas orejas asomar. Pues en paisajes humanizados como es Galicia y en zonas de eucaliptales también tenemos lobos. Bueno, el lobo, ya sabéis, es un carnívoro de la familia de los cánidos. Es probablemente uno de los mamíferos con mayor área de distribución histórica natural. Abarca prácticamente todo el hemisferio norte. Y bueno, no voy a meterme mucho con tema de morfología y diferencias entre lobos y perros y demás, porque de eso hablará mi compañero después. Solamente quería poneros aquí un par de datos acerca de tamaños y pesos, porque a veces tenemos una imagen del lobo un poco distorsionada de los documentales o de las películas. Simplemente comentaros que el lobo ibérico tiene el tamaño aproximado más o menos de un pastor alemán, en realidad más pequeño que un mastín. No llega, en casi ningún caso pasa de los 45 kilos. Bueno, como ya todos sabréis, la organización social de los lobos básica es una manada. Una manada no es un grupo al azar de lobos, es una familia, es decir, es un padre y una madre y sus cachorros de ese año y algunos de años anteriores. Hay algunos momentos en los que pueden incorporar o aceptar a algún individuo con el que no estén directamente emparentados, pero bueno, generalmente el concepto que tenemos que tener de una manada es de una familia. Y si es una familia, se establece una jerarquía de forma natural. Digo esto porque a veces en otros documentales, incluso en algunos libros, la imagen que nos transmiten es que en las manadas de lobos siempre hay una lucha constante para ver quién es el que manda. Y en realidad el que manda es el padre y es la madre. Bueno, además de las manadas en las poblaciones de lobos, y luego veremos algunos casos, algunos ejemplos, también hay lobos que no están directamente vinculados a ninguna manada o que tienen una vinculación con las manadas un poco más laxa, menos estrecha. Generalmente la madurez sexual se alcanza en el segundo año, aunque puede haber algún caso puntual en que el año siguiente de nacer puedan reproducirse. Bueno, la pareja alfa cría todos los años o al menos lo intenta. Eso es una cosa que es muy importante y que tendremos también que tener en cuenta a la hora de hacer los censos, que lo comentaremos después. Generalmente solo se reproduce una pareja por cada manada. En algunas condiciones de especial abundancia de alimentos se ha visto que alguna hembra subordinada puede llegar a reproducirse también, pero lo más normal es que de cada manada solo se reproduzca una hembra y un año. Tiene entre 4 y 7 cachorros, más o menos, bueno, pues 5, 3, 7 cachorros es lo que puede tener una manada, y algunas que han tenido 9, pero esa es la media más o menos. Este es un calendario un poquito aproximado para la península ibérica. Las cópulas son en marzo. El periodo de gestación son unos 63 días. Y bueno, ahí veis que la lactancia abarca junio y julio, en realidad son unas 3 semanas. Esto, depende un poquito de en qué periodo nazcan los cachorros. Hay diferencia, puede haber hasta un mes en unas manadas o en otras. Bueno, si la estructura social de los lobos es la manada, ¿cuántos lobos hay en una manada? ¿Hay 3, hay 5, hay 20? Las manadas varían de tamaño mucho a lo largo del año y de un año a otro. Esa gráfica que tenéis es de un estudio a largo plazo hecho en el parque de Denali, y podéis ver que hay manadas que un año tienen 5 ejemplares, otros años llegan a más de 20. Los factores que regulan esto son sobre todo la disponibilidad de alimento, y en poblaciones como las ibéricas, que están en contacto con el hombre y que a veces sufren una gran presión, pues la persecución humana es lo que condiciona mucho el tamaño de manada. Estos datos que os pongo aquí son casi en primicia, algunos son nuestros, otros son de compañeros nuestros. Son datos de manadas ibéricas, datos de la cordillera cantábrica y de la meseta, algunos serán expuestos aquí, en este congreso. Y bueno, vemos que en verano el tamaño es de unos 7 o 8 individuos. Esto se debe a que en este momento contamos a los cachorros también. Y en invierno está entre 3 y 4. ¿Estos cambios por qué se producen? Pues esta gráfica serviría más o menos para una manada y también para la población.
Hay un momento del año en que se producen los partos y prácticamente la población, en algunos casos, puede llegar a duplicarse, y a partir de ese momento, con la mortalidad y dispersión de ejemplares, se va reduciendo hasta el momento siguiente de los partos. Esto tiene muchas implicaciones a la hora, por ejemplo, de hacer las estimas poblacionales. No es lo mismo calcular el tamaño de la población de lobos en verano que en invierno, como ya habéis visto antes las gráficas. En cuanto al territorio y el uso del espacio, como ya sabéis, los lobos son animales territoriales. Es decir, tienen un trozo de espacio que cada manada considera como propio y que defiende frente a otras manadas. Estas áreas que ocupan cambian a lo largo del tiempo. ¿Se ve la flecha? Sí. Estos datos que veis aquí es de uno de los ejemplares que tenemos, que marcamos con collares GPS. Es Liberto. De hecho, en la parte de pósters tenéis un póster sobre la historia de este bicho. Es un animal que apareció en un lazo y se le curó de sus heridas y se le liberó con un collar radiotransmisor. Y estos son los movimientos que hizo. Veis que hay zonas en las que prácticamente no ha pasado nada de tiempo y zonas en las que ha pasado mucho. Con esto se pueden calcular las áreas de los lobos y las áreas de campeo y las áreas de máxima actividad. ¿Qué espacio ocupa esto? Pues hay datos en Norteamérica entre 80 y 1.600 kilómetros, en Europa tenemos entre 100 y 500, y os presento aquí algunos datos, también nuestros y de otros compañeros, de España y Portugal. Veis que hay mucha diferencia, llega desde unos poquitos decenas de kilómetros cuadrados hasta más de 1.000. Esto se debe a que en estos datos se incluyen tanto los lobos integrantes de manadas, que tienen un territorio muy concreto y muy definido del que no se salen prácticamente, hasta algunos ejemplares que consideramos dispersantes o flotantes. Igual estoy hablando muy rápido para los compañeros portugueses, voy a intentar hablar un poquito más despacio. Los ejemplares dispersantes, que no forman parte estricta de una manada en concreto, realizan grandes desplazamientos y veis que pueden llegar a abarcar hasta más de 1.000 kilómetros cuadrados. Esto, que son números, si lo pasamos a lo que es la realidad, estas gráficas que veis aquí son los tamaños de las áreas más grande y más pequeña de los lobos que nosotros hemos marcado. El de más de 1.000 kilómetros, pues si os dais cuenta, el vértice de arriba llega prácticamente a la ciudad de Coruña, y el otro es un lobo de la zona de Barbanza que tenía un territorio de unos 50 kilómetros cuadrados, muy pequeñito. Pues entre un caso y otro tenéis toda la variabilidad posible. La media para nuestros datos de Galicia es de unos 300 kilómetros cuadrados. Vale, dentro de este espacio, los lobos ya habéis visto que no se mueven al azar ni usan el espacio de la misma forma. El uso del espacio depende sobre todo del estatus de cada individuo dentro de la manada. No es lo mismo, por ejemplo, un cachorro del mismo año, que en ese año en que crías prácticamente el núcleo de la manada, toda la manada gira en torno a él, que a lo mejor un ejemplar de varios años que ya está más desvinculado. Hay tres situaciones principales descritas en este sentido. Aquí tenéis una gráfica así un poco para simplificar. Por un lado tenemos los individuos integrados en la manada, es decir, los cachorros, los padres y los individuos que forman la cohesión de la manada. Luego hay otros ejemplares que también son de la manada, pero tienen una relación más laxa, pasan menos tiempo con el resto de los lobos. Y luego hay otros ejemplares que son flotantes o dispersantes, que están por ahí en tierra de nadie buscándose el sitio. Esto, que a lo mejor suena así un poco abstracto, este es otro ejemplo de nuestros lobos marcados aquí en Galicia. Veis, cada color de punto son los datos de un animal. Veis dos zonas definidas, la roja y el azul, son dos territorios de dos manadas que criaron en ese año, y luego tenéis el ejemplar amarillo y el verde, que son ejemplares que en este caso consideraríamos periféricos. Andan por el territorio de la manada, son probablemente cachorros del año anterior o de otros años que no terminan de independizarse y siguen por ahí en los bordes de la manada. Les dejan comer cuando pueden y demás, y tienen áreas de menor calidad y lógicamente estos tienen mayores probabilidades de mortalidad. A estos habría que sumar este bicho que veis aquí, es Merlín, el lobo que veíamos antes al principio, y este se comportó exactamente como un dispersante, un flotante. Tenía un territorio que era el de esta manada, en realidad es la misma manada que se cambió de año, de un año a otro, se cambió de sitio, y luego realiza desplazamientos muy largos en busca de su espacio. Estos desplazamientos cada vez se prolongan más en el tiempo, en el espacio, hasta que el lobo encuentra un sitio propio o encuentra una manada que lo acoja.
Como ya os he dicho, estos lobos tienen más probabilidades de morir y de hecho este animal murió atropellado. Bueno, dentro de su territorio, los animales tienen unos ritmos. Esto es la actividad diaria y los movimientos. Las barritas que veis ahí son picos de actividad, son la actividad de los lobos y frente a las horas. Veis que los lobos, como se ha descrito muchas veces en la literatura, tienen una actividad nocturna, es decir, desde la caída de la tarde hasta por la mañana, más o menos en horarios solares entre las 8 y las 8. Y bueno, esto en parte se debe, en condiciones como las que tenemos en la península ibérica, a evitar sobre todo el contacto con los peligros que provienen del hombre. En cuanto a movimientos, estos son los datos de Canteiro, otro ejemplar que teníamos marcado. Este se comportaba también como un flotante y bueno, veis que hay días que hace desplazamientos muy largos y otros días que prácticamente no se mueve. Esos días que no se mueve probablemente sean porque tenga la comida asegurada, esté cerca de una fuente de alimento, de una carroña, de un sitio que pueda acceder a basura para comer. Luego hablaremos un poquito de alimentación y entonces no necesita moverse. Y hay días que hace desplazamientos muy grandes. Bueno, de todos los lobos que nosotros marcamos, el desplazamiento máximo que vimos en un periodo de 12 horas, es decir, de 12 de mediodía hasta 12 del mediodía siguiente, es de prácticamente 40 kilómetros. Sin embargo, la media no llega a 9. Ya veis que los lobos generalmente no se mueven tanto, por lo menos en las zonas de Galicia, como a lo mejor podríamos imaginar. Hay veces que os dice la gente por ahí que los lobos se pueden mover hasta 40 kilómetros en un día. Pues sí, es cierto, en un día sí, pero generalmente no tienen por qué moverse tanto. Bueno, hablábamos antes de dispersión y esta diapo me interesa ponerla porque seguro que vosotros habréis oído y a lo mejor en vuestra casa o a lo mejor lo oís casi cada día, ¿quién suelta los lobos? Aquí vino la Xunta y soltó lobos o vino la Junta de Castilla y León y soltó los lobos. ¿Quién suelta los lobos? A veces aparecen lobos en áreas donde hacía mucho tiempo que no aparecían, incluso 20, 30, 50 años, y en áreas a veces alejadas cientos de kilómetros del territorio más próximo al que tenemos lobos. Estos lobos en realidad no los trae nadie en un camión, no los sueltan, son los lobos dispersantes de los que hablábamos antes. Son ejemplares que están buscando un territorio, se mueven hasta que encuentran una manada en la que instalarse. Veis aquí el ejemplo que poníamos antes de Merlín. Sus movimientos en realidad abarcaban el territorio de 3 manadas, una había sido la suya, pero las otras 2 no, y estaba buscando su sitio. El de aquí abajo, si no me equivoco, es otra loba, creo que era Piorna, y también está buscando su área. Entonces, si vamos por aquí y nos encontramos un lobo en un área alejada de lo que conocemos nosotros como área de distribución, podemos pensar que la ha soltado alguien, pero no, ese lobo está buscándose el sitio. ¿Por qué los lobos hacen esto? Porque las manadas, el número de lobos es limitado. No puede haber 20 lobos un año y 30 el siguiente y 40 el siguiente. El acceso al alimento y sobre todo la reproducción crea tensiones en la manada y algunos lobos son, más que expulsados, digamos, poco a poco van abandonando el núcleo de la manada. Esto explica la recolonización de ciertas áreas, compensa pérdidas en algunas manadas, aumenta variabilidad genética y tiene una serie de funciones. ¿Cuánto se mueven estos bichos? Pues aquí tenéis algunos datos de ejemplares dispersantes. Son ejemplares, esta es la distancia desde el sitio en que nació o en que se marcó un ejemplar y la distancia máxima de lejos a la que se le localizó. Veis aquí un ejemplo, es bastante llamativo, en Escandinavia, un ejemplar que se dispersó más de 1000 kilómetros, casi 1100. Hay otro caso que no es el caso exactamente puntual de un ejemplar, pero es el caso de la recolonización de los Pirineos. Los lobos han llegado a los Pirineos a través de Francia y antes de ahí a través de Italia. Y no es que haya ido nadie con un camión a soltarlo, simplemente pues van buscando áreas y cuando encuentran una zona en la que se encuentran a gusto se quedan. Estos 1000 kilómetros, claro, si los aplicamos a la península ibérica, que está en gris es el mapa de distribución en la península ibérica, nos daría prácticamente toda la península. Hay que tener en cuenta las diferencias, la península ibérica no es Escandinavia, en medio de todo esto hay un montón de ríos, carreteras, ciudades, y no es muy probable que un lobo que nazca en Costa da Morte acabe en Valencia. Pero lo que sí que no nos puede extrañar es encontrar lobos en las zonas periféricas del área de distribución. Si aparecen lobos en zonas de costa, en zonas, por ejemplo, del centro de Asturias, que es una zona muy humanizada, pero que en principio no tiene lobos, en cualquier zona del área de distribución del lobo, perdón, de la periferia del área, es entendible, es lógico aunque encontremos lobos. Esto no quiere decir que los vayan a soltar.
Si tenéis este mapa, pues imaginaros, a lo mejor en las zonas en las que algunos vivís, que decís, bueno, aquí hace 20 años que no había lobos, pero es que a lo mejor a 30 kilómetros hace 100 años o 1000 años que siguen estando los lobos por ahí. Bueno, en cuanto a hábitat, como veíamos al principio, el lobo tiene una distribución muy amplia y esta distribución incluye desde las zonas árticas hasta zonas prácticamente de desierto, desde zonas muy boscosas a zonas prácticamente de páramos. ¿Cuál es el hábitat de los lobos? Pues cualquier lugar donde tengan algo de comer, un poquito de refugio y sobre todo donde no se los cargue nadie. La cobertura vegetal tiene cierta importancia en los lobos, por lo menos en los datos que nosotros hemos visto para nuestros ejemplares aquí en la península ibérica, a la hora de seleccionar lugares de refugio y zonas de cría. Sobre todo, pues son zonas en las que los lobos están tranquilos, están a gusto y están protegidos. Aquí en la península ibérica tenemos lobos desde zonas de picos de Europa y de alta montaña, zonas de media montaña, las zonas de pinar de la Sierra de la Culebra, si alguno la conocéis. Y estas zonas de aquí de Galicia, y esta foto tan bonita con el hórreo, pues por esas zonas de Galicia, de prados y campos de maíz, aquí también tenemos lobos ibéricos. Y bueno, por supuesto en las zonas de Castilla, en las zonas de maizales y demás. Y bueno, no es que les gusten las carreteras, esta carretera es prácticamente muy poco transitada, no pasa nadie, pero bueno, ya veis que lo que es el hábitat de los lobos en realidad es cualquier sitio donde los lobos puedan estar a gusto y nadie los mate. En cuanto a alimentación, esta es la imagen a lo mejor que tenemos en la cabeza de los documentales de alimentación de lobo, persiguiendo a las presas y cazando y demás, pero bueno, la alimentación del lobo es un poquito más amplia. El lobo puede alimentarse desde presas enormes hasta pequeños lagomorfos, incluso de basuras, carroñas, desechos, cualquier tipo de alimento. Aprovecha las fuentes de alimento disponibles. Y claro, he puesto fuentes de alimento con todas las ganas. Fuentes de alimento puede ser desde un alce a una carnicería, a una explotación de porcino que tira trozos de los animales en la parte de atrás, pues también eso es una fuente de alimento para los lobos. Bueno, a veces también comen nuestro ganado, que de eso hablaremos un poquito también ahora. En la península ibérica las presas habituales en animales domésticos pues son vacas y ovejas, cabras y caballos. ¿Qué prefiere, las presas silvestres o el ganado? Pues depende. Prefiere lo que sea más fácil, más accesible, que le dé menos trabajo y más abundante. Esto quiere decir que si el lobo tiene ganado muy fácilmente disponible, muy abundante y sin protección y muy vulnerable, pues va a comer ganado. Ahí entran en juego, y son muy importantes, las prácticas ganaderas a la hora de hacer que los lobos tengan difícil acceder al ganado. Bueno, el consumo de ganado presenta una variación estacional, sobre todo aquí en la península ibérica, donde hay zonas que el manejo del ganado es muy estacional. Los lobos tienen ganado muy disponible en primavera y verano y prácticamente mucho más difícil para acceder a ellos en invierno. Bueno, en zonas donde las presas silvestres son escasas, el ganado puede constituir una parte muy importante de la dieta del lobo. Hay zonas también en las que las presas silvestres son muy abundantes y los daños a la ganadería son menos frecuentes. Pues tengo mucho que decir. Bueno, estos son algunos ejemplos de estudios de alimentación en la península ibérica, no voy a parar mucho, pero para que veáis que hay una gran variabilidad dependiendo de la zona donde viven los lobos. Hay zonas que se alimentan de jabalí y cérvidos principalmente, y hay otras zonas donde el ganado es una parte muy importante de la dieta de los lobos. Bueno, esta diapositiva no sabía si ponerla o no, pero es que recientemente ha habido unas declaraciones en un medio de comunicación de un político de aquí de Asturias, diciendo que cómo iba la gente a llevar sus niños al colegio por las mañanas sabiendo que tenían lobos cerca de sus casas. Bueno, habéis visto que los datos de alimentación, no hay nada de humanos en la alimentación de los lobos y que dando casos muy puntuales, los lobos no son nada peligrosos para las personas. Podéis pasar por el monte tranquilamente y no tenéis que tener miedo a los lobos. Bueno, como os he dicho antes, los lobos a veces se alimentan de ganado y cuando se alimentan de ganado surge el conflicto. Y este conflicto generalmente se resuelve de forma negativa para los lobos. Esto conlleva una persecución y una mortalidad de lobos.
Generalmente el consumo de ganado es bajo. Los lobos, en la mayor parte de los casos, matan a menos del 1% del ganado disponible. Sin embargo, estos daños siempre se perciben por parte de los ganaderos como unos daños muy graves, muy importantes y muy problemáticos. Bueno, hay que tener cuidado con estos porcentajes, aunque un porcentaje de menos del 1% nos parezca pequeño, hay que tener en cuenta que bueno, hay otras causas, otros problemas de las personas que sus porcentajes son muy pequeños, sin embargo son problemas graves. Y además, para el ganadero que le toca sufrir ese problema, aunque el porcentaje para la ganadería sea pequeño, para él es su ganado. De todas formas, no hay ninguna evidencia de que sean los lobos los que produzcan la reducción de ganado en la península ibérica, en los datos que hemos mirado. Las zonas donde el ganado se reduce y hay lobos, hay zonas en las que no hay lobos y el ganado se reduce de igual forma. Sin embargo, estos daños al ganado siguen siendo la principal causa de que se persiga el lobo. Veíais antes el área de distribución actual más o menos del lobo, pero es que la histórica era mucho más amplia. Hay un montón de zonas donde el lobo fue exterminado y perseguido. Estas son las gráficas para la península ibérica, que antes ocupaba prácticamente toda la península ibérica. Y bueno, pasamos de una situación a otra a base de esto. Estas fotos, que son en blanco y negro, también si queréis las tenéis en color y de hace muy poco tiempo. Bueno, estos son datos de la Junta de Extinción de Alimañas. Veis que bueno, entre el año 855 y el 59 se mataban en España una media de 2.500 a 3.000 lobos al año. Esto es prácticamente la población que tenemos ahora. Se moría cada año. Bueno, la tasa de supervivencia depende mucho del estatus social, como hablábamos antes, y de la edad. Voy a ir... Bueno, esto que los lobos pueden soportar unas tasas de mortalidad hasta el 34% es un valor teórico por encima del cual las poblaciones tenderían a decrecer. También tenemos que tener cuidado con esto porque ese valor puede ser diferente para cada población y además hay causas de mortalidad de los lobos que es muy difícil que lleguemos a conocerlas realmente. Situación actual de la península ibérica. Estos son los últimos datos oficiales publicados. Hay unas 320 manadas en la península ibérica. Si multiplicáis el número de manadas por la media de los lobos, os da aquí unos 2.000 a 3.000 ejemplares. Los últimos datos que hay aquí son de 2004. Están un poquito desfasados, pero bueno, más o menos la situación andará por ahí. A este mapa le faltan unos puntitos, que si veis aquí en Pirineos, de algunos ejemplares que están intentando recolonizar la zona de Pirineos y que no son lobos ibéricos, pero también son lobos de la península ibérica. Bueno, ya que estamos en Galicia, un pequeño apunte para Galicia. Se estima aquí unas 68 manadas, es decir, entre 400 y 600 lobos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo contamos los lobos? Pues lógicamente no vamos por el monte con unos prismáticos haciendo un conteo de lobos, sino que tenemos formas indirectas de estimar la población. Hay varias, pero las dos principales, y sobre todo la primera, es cómo se hacen los censos de lobos en la península ibérica y en otras zonas, que es ir en verano, intentar localizar las manadas, y si sabemos cuántas manadas hay en una zona y multiplicamos por el número de lobos, tenemos una estima de cuántos lobos hay. Esto, bueno, conlleva un montón de trabajo y de esfuerzo, hay que recopilar mucha información previa, hacer muchos recorridos, buscar los excrementos de los lobos y luego intentar contactar con ellos directamente. Es decir, intentar ver a los lobos o escucharles. Se hacen unos aullidos y si los lobos contestan y en una zona hay cachorros, es que ahí hay una manada. Pues lo dicho, si sabemos cuántas manadas hay en una zona, multiplicamos por las cifras que veíais antes y tenemos una estima del número de lobos. El otro método solo es muy bueno, pero solo es aplicable en determinadas zonas, que es hacer censos en nieve. Cuando en una zona nieva, podemos salir al campo, en las zonas donde sabemos que viven los lobos, y contamos los rastros de los lobos. Esto hay que hacerlo con un margen de tiempo pequeño para que no se crucen los rastros, pero si se hace de forma eficaz, en un área determinada podemos tener una estima muy precisa de cuántos lobos hay, de cuál es el mínimo de la población en invierno. Bueno, aparte de estas dos herramientas, que son las principales, en el siglo XXI poco a poco vamos progresando y tenemos otras herramientas que nos permiten mejorar esta información o tener información de más calidad. La genética está cada vez más en auge y esto nos permite identificar lobos en áreas de recolonización, saber si ha sido el lobo el causante de un daño en caso de un ataque, identificar cada lobo individualmente en algunos casos, saber incluso el parentesco de los lobos, incluso determinar la aparición de posibles híbridos entre perros y lobos, de que, bueno, hablaremos más tarde. El seguimiento GPS, os he puesto algunos mapas y algunas figuras, las posibilidades que tiene son enormes porque podemos conocer la posición de los lobos casi en tiempo real
y con una precisión de unos pocos metros. Desde saber dónde está un lobo cada 10 minutos a saber dónde está el lobo durante 5 años y sobrevive. La cantidad de estudios que se pueden hacer con estos datos es enorme. Otra de las herramientas es el análisis de los coros de aullidos. Os decía antes que nosotros vamos en verano al campo, aullamos y grabamos los coros de lobos para saber si hay cachorros. A veces de oído es un poquito difícil en un momento saber si están los cachorros o no, y dado que esto es importante para saber si las manadas se reproducen o no se reproducen, nosotros podemos grabar esos coros de aullidos y analizarlos y saber si en ese coro de aullidos había cachorros aullando. Y bueno, otra herramienta, nosotros particularmente no la utilizamos mucho, pero es una herramienta que cada vez se utiliza más, que es el fototrampeo, que permite obtener información directa con un esfuerzo relativamente bajo. Al menos, bueno, económicamente es un poco más alto. Bueno, os voy a hablar un poquito ahora de la gestión de los lobos en el mundo y en la península ibérica. De todos esos países, bueno, si consideramos estados, incluso los estados de Norteamérica, en la mayor parte de ellos actualmente la población está estabilizada o con un ligero aumento. Hay algunos en los que no se sabe y hay algunos en los que hay un ligero decrecimiento. Bueno, a nivel global la situación es más o menos de estabilidad. Y de estos países hay solo unos poquitos casos en los que no se mate de ninguna forma oficial a los lobos. Es decir, en la mayor parte de ellos o se puede cazar a los lobos como una especie de caza, como si fuera un jabalí o un corzo, con sus determinados cupos, o no se caza, pero la administración en casos puntuales mata a algunos ejemplares, por ejemplo en el caso de ataques al ganado. ¿Qué tenemos en la península ibérica? Pues en Portugal no es una especie que sea cinegética, está estrictamente protegido y no se hacen controles de población. En España, en términos generales, es cinegético al norte del río Duero y protegido al sur, aunque luego la gestión real, día a día, que se hace en cada caso depende de cada comunidad. Estos son 3 casos de 3 comunidades autónomas de España que tienen la mayor parte de población de lobos de España y que tienen planes de gestión aprobados. Aquí en Galicia el lobo es una especie cinegética, sin embargo no existe un aprovechamiento cinegético de los lobos. Hay controles puntuales por casos de daños. En Asturias no es cinegética y no está protegida, aunque hay controles poblacionales por la administración. Y en Castilla y León es cinegética norte de Duero y protegida al sur. Hay caza y en casos puntuales hay controles. No voy a extenderme mucho en esto y tal, pero bueno, el tema de ser cinegético o no cinegético es bastante polémico. Yo solo os diré que el número de lobos que está previsto matar este año en Asturias, siendo especie no cinegética, es por manada superior al que está previsto matar en Castilla y León siendo especie cinegética. De modo que la catalogación de cinegética es interesante desde cierto punto de vista, pero al final lo que importa es cuáles son los cupos de extracción de las manadas. Bueno, ahora mismo no tenemos datos actualizados para comparar con estos de 2004. Tampoco tenemos ninguna evidencia concluyente de que la población se haya reducido mucho, al menos en las zonas en las que nosotros trabajamos. Pero, sin embargo, si estáis más o menos atentos a la prensa o los medios de comunicación e Internet, siempre hay una impresión de que la situación es crítica y problemática, en ambos sentidos. Los lobos matan muchísimo ganado, hay lobos por todas partes, y por otro lado se matan muchísimos lobos y el lobo está a punto de extinguirse. Hay una especie de situación de conflicto permanente y muy grave. Bueno, pues los datos que tenemos hasta ahora, no hay ningún dato concluyente que nos permita indicar que la situación es tan grave ni en un sentido ni en el otro. Ni los lobos están acabando con el ganado de España, ni las medidas de gestión, nos guste más o nos guste menos, parece que estén acabando con los lobos. ¿Qué son los nuevos retos? ¿Qué nos falta por conseguir en el futuro? Pues lógicamente asegurar la supervivencia futura de la población de los lobos, aunque no está amenazada, pero bueno, hay que garantizarla, pero sobre todo lo que tenemos que trabajar en el futuro es intentar garantizar la convivencia de las personas que trabajamos con el lobo y que son afectadas por el lobo, tanto los que están a favor de que se proteja como los que tienen ganado y están a favor de que se maten más lobos. No hay ninguna solución fácil, pero la única solución posible es dialogar, establecer mecanismos de diálogo entre los que están a favor de matar más lobos y los que no quieren matar ninguno, para intentar llegar a un punto de acuerdo y entonces intentar que la gestión de los lobos sea menos problemática para las personas. Y bueno, creo que he intentado más o menos ajustarme al tiempo, así que tenéis alguna pregunta y muchas gracias.
Al final ha ido un poquito rápido y creo que nos sobra tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta y ponerme en apuros o algo. Después de la intervención del ponente, seguramente que hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta ahí arriba. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. Quería saber si tenías alguna estimación de la población de lobos en el mundo. Gracias por ponerme una prueba. No, bueno, no lo sé. A ver, nosotros hicimos un trabajo hace unos meses recopilando información sobre todos estos estados en los que hay lobos y pidiendo estimas de población. Entonces, no te puedo decir una cifra, porque hay zonas en las que hay estimas muy precisas, una de ellas es la península ibérica, y hay zonas en las que tienen tantos lobos en tanto territorio que es imposible contarlos, y tienen estimas a grosso modo, estimas de pues entre 5.000 y 10.000 ejemplares. Entonces, si te dijera una cifra ahora te mentiría, pero bueno, no te sé decir un número. También es cierto que, además, generalmente los países que más lobos tienen son los que más dificultades tienen para contarlos bien, entonces es muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bien, entonces, muy bien, si me permites, pues muchas gracias. no te bajes, te voy a hacer yo una pregunta, por favor. Sencillita, por supuesto. ¿A qué edad los cachorros van a actuar ya como los adultos en la utilización del territorio? Bueno, a ver, mira, los datos que nosotros tenemos, no los puse aquí, tenemos algunos datos de cachorros marcados con collares GPS también. Los cachorros pueden llevar un collar un poquito más pequeño en peso que el de los adultos, dura menos la batería, pero también se puede utilizar. Entonces, lo que hemos visto, y bueno, lo que está por ahí definido, durante el primer año hasta el invierno, los cachorros se mueven poquito, hacen desplazamientos pequeños, son el núcleo de la manada, y según van pasando los meses, estos desplazamientos diarios, el tamaño del territorio va aumentando. Y, por ejemplo, mira, te puedo decir que uno de los lobos que tuvimos marcado en Picos de Europa, además, en el que tú estuviste, el ejemplar adulto tenía un territorio de 190 kilómetros cuadrados, y el ejemplar cachorro que marcamos ese año, al principio tenía un territorio pues, de unos 30-40 kilómetros cuadrados, y cuando llegó ese invierno, en febrero, tenía un territorio de 200, bueno, un área de campeo, la zona por la que se movía. Entonces, bueno, durante los primeros meses, hasta septiembre, octubre, los cachorros están con los adultos, y poco a poco, cada vez más, empiezan a moverse. Es un poquito como lo que nos pasa a las personas, ¿no? Cuando eres pequeño estás siempre en tu casa con tus padres, y poco a poco vas viajando, vas andando para, y llega un punto que ya no paras en casa. Para los datos que nosotros tenemos, durante el primer invierno, digamos, están integrados en la manada, y a partir de ahí cada vez tienen desplazamientos mayores. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues muchas gracias a don Emilio por su grata exposición. Bueno, quería saber si sabíais algo de si hay alguna diferencia de dispersión entre machos y hembras, por ejemplo, y luego o sea, las preguntas son con respecto a la dispersión. Si hay diferencias entre dispersión entre machos y hembras, y eso influye de alguna manera en la manera en la que se distribuyen, o sea, en la que se dispersan hacia nuevas zonas. Y luego saber si, por ejemplo, las carreteras tenían mucho impacto frente a la dispersión de los bichos, o si la barrera la ponen más los humanos, hay más barrera antrópica que carreteras y estas cosas. Gracias. ¿Diferencias en machos y hembras te referías en qué sentido? Dispersión, sí, para evitar consanguinidad, por ejemplo, si se dispersan más las hembras que los machos. Bueno, es más o menos, bueno, lo que está descrito por en la literatura es al revés. Los machos suelen ser los que empiezan a dispersarse primero. De hecho, mira, el caso, por ejemplo, de los Pirineos, que está aquí un compañero que lo conoce perfectamente, la mayor parte de lobos que han llegado a los Pirineos, bueno, quitando uno, son todos machos, quitando una hembra. Y luego la otra pregunta respecto a las carreteras. A ver, las carreteras son un problema, sobre todo en cuanto a que se atropellan los lobos en ellas. Si te refieres a cómo barrer la dispersión, lo que es barrer la dispersión es zonas muy humanizadas a veces. Que haya una carretera o una autopista, o por ejemplo la línea del AVE, efectivamente puede suponer una barrera para los lobos, una barrera física que no pueden cruzar, pero en casi todas las autopistas y carreteras tienen pasos subterráneos, pasos por encima,
Nosotros, 2 de los ejemplares que teníamos marcados en la zona de Estrada, dentro de su territorio pasaba una autopista. No es que pasara por el medio, no es que la cruzaran todos los días, pero son zonas que pueden franquear si tienen los pasos adecuados. Lógicamente, zonas en las que se junta una carretera, a lo mejor una vía de alta velocidad, un montón de poblaciones humanas, son más barrera en cuanto a que son zonas que los lobos evitan. No es que no puedan pasar a través de ahí, es que las intentan evitar. De todas formas, los lobos, por ejemplo, aquí en Galicia, frecuentan zonas muy, muy humanizadas. Nosotros tenemos posiciones de algunos ejemplares, posiciones GPS con una precisión de 5 metros de los lobos, no sé si los que seáis de aquí de Galicia lo conoceréis, a las afueras del pueblo de Estrada o en núcleos rurales de poquitas casas. Entonces, los lobos tienen una... A ver, no me quiero pillar los dedos. No es que tengan una tolerancia, no es que les dé igual a las personas, pero tienen una tolerancia un poquito mayor de la que a veces nosotros nos creemos. Tampoco es que les guste la gente, pero bueno, se adaptan a lo que tienen. Bien, hay tiempo todavía para una última pregunta. Bien, pues no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias.